días, queridos estudiantes de quinto año de secundaria. Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de su curso de comunicación. Hoy veremos la oración compuesta por subordinación. Es el último tema o la última parte de las oraciones compuestas que vimos en las clases anteriores, las cuales se dividían en tres. En las oraciones compuestas por yuxtaposición, por coordinación, y la última parte es por subordinación, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Y nuestro propósito será conocer la oración compuesta por subordinación y sus clases. Acordémonos que este tipo de oraciones es aquella donde el nexo va a establecer un nivel de jerarquía entre las dos oraciones, de tal manera que establece una oración principal y una oración subordinada, en donde la oración subordinada va a estar incrustada dentro de la oración principal y la va a calificar. Aquí tenemos una oración simple y aquí una oración compuesta. Recordemos que la diferencia de una y otra es que tienen cada una su verbo, cada proposición su verbo, por lo tanto aquí va a haber dentro de la oración compuesta una oración principal y una subordinada. En la oración simple, donde hay presencia de un solo verbo y una sola proposición, el sintagma nominal, un horario adecuado para ver televisión, cumple la función de objeto directo y este puede ser reemplazado por una proposición subordinada sustantiva para que llegue a ser oración compuesta. Como vemos en este caso, el sintagma nominal ha sido reemplazado por una proposición subordinada sustantiva porque cumple la función de un sustantivo, pero depende de la proposición principal, que a su vez cuenta con un verbo principal. Toda organización tiene una estructura, es decir, una disposición y un orden establecido. En la construcción oracional ocurre lo mismo, sobre todo en este tipo, en la oración compuesta por subordinación. Esta presenta una determinada estructura que depende de la función que cumplan sus elementos, las palabras. En el caso de la oración compuesta por subordinación va a estar formada por una proposición principal y una proposición subordinada, y cada una de ellas presenta un verbo conjugado y distinto valor sintáctico. Ejemplos de las oraciones compuestas por subordinación. Nuestros niños y jóvenes merecen vivir en una sociedad que luche por la democracia. Tenemos proposición 1, nuestros niños y jóvenes merecen vivir, y proposición 2, que luche por la democracia. A la proposición 1 se le denomina principal, porque tiene sentido por sí misma, y a la proposición 2 se le va a denominar subordinada porque depende de la oración principal. Esta está incrustada en la oración principal, va a depender sintácticamente de ella. No va a poder existir por sí sola. Igual en el siguiente ejemplo, los programas de televisión están dirigidos a un público determinado que se debe respetar. Tengo que primero identificar los verbos en cada una de las proposiciones para ubicarme dentro de las oraciones compuestas. Después de ello, tengo que reconocer la proposición 1 y la proposición 2 y cuál va a ser la principal y cuál va a ser la proposición subordinada, ya que estoy dentro de las oraciones compuestas por subordinación. Igual, aquí encontramos proposición principal, que sería la proposición 1, y proposición subordinada, que se debe respetar. Igual, está incrustada en ella. Estructura. Las proposiciones subordinadas están encabezadas por pronombres relativos, adverbios relativos o conjunciones subordinantes que incluyen al verbo subordinado y terminan con las clases que se relacionan con dichos verbos. Estas oraciones subordinadas van a estar encabezadas por pronombres, adverbios relativos o conjunciones subordinantes.
Este va a permitir poder incrustar a las oraciones subordinadas dentro de las principales. Veamos los tipos de enlaces subordinantes que vamos a encontrar. Tenemos las conjunciones subordinantes que introducen una proposición que depende de la otra. Establecen órdenes jerárquicos, entre ellas figuran que, si y aunque. Ejemplo, ahora sé que es necesario tener un horario para ver televisión, que sería una conjunción subordinante, que me introduce a la proposición subordinada, me da esa idea de jerarquía entre una más importante que otra. Los relativos hacen referencia a un sustantivo anterior denominado antecedente, del cual depende toda la proposición subordinada. Entre ellos figuran que, quién, quiénes y si. Como vemos el ejemplo, los alumnos quienes elaboraron los afiches están comprometidos con la campaña. Estos pronombres relativos van a hacer referencia al sustantivo llamado antecedente que se menciona en la oración principal. Quienes refiriéndose a los alumnos mencionados aquí en la oración principal. Entonces, oración principal sería: los alumnos están comprometidos con la campaña. ¿Cuál es el enlace que introduce a la oración subordinada? ¿Quiénes? Que sería el pronombre relativo, haciendo referencia al sustantivo mencionado anteriormente. También pueden ser estos enlaces interrogativos o exclamativos: qué, quién, cuál, cuándo, cuánto, dónde, cuándo y cómo. Ahora sabemos cuáles son los programas de televisión aptos para todos. ¿Cuál sería un interrogativo? Ya que está respondiendo a lo mencionado en la oración principal, a lo que ahora sabemos. Veamos su clasificación de la oración compuesta. Su primera clasificación encontramos las oraciones compuestas por subordinación sustantivas. Su primera clasificación sería sustantiva, ya que toda la proposición subordinada va a cumplir la misma función que cumple un sustantivo dentro de una oración. Va a tener las mismas funciones propias de un nombre o un sintagma nominal en una oración simple. Nos permite identificarla como sujeto de la oración completa. Y estas no solo se pueden clasificar por su función como sujeto, sino también por su función de complemento directo o indirecto. Para que esta oración sustantiva cumpla la función de sujeto, para identificarlo se realiza la pregunta ¿quién? Al verbo de la oración principal. Ejemplo, quien sigue las recomendaciones tendrá éxito en la vida. Oración principal tendrá éxito en la vida. Oración subordinada, sustantiva, quien sigue las recomendaciones. Y esta oración sustantiva está haciendo función de sujeto, ya que hay respuesta a la pregunta ¿quién tendrá? Sigue las recomendaciones. Toda la respuesta sería la oración subordinada, sustantiva de sujeto. Y cuando cumple la función de objeto directo, ¿cómo lo voy a identificar? Con la pregunta ¿qué es lo que? Al verbo de la proposición principal, similar a la oración simple cuando identificábamos el objeto directo, pero en este caso toda la respuesta va a ser la proposición subordinada. ¿Qué es lo que eliges? ¿Qué programa es mejor para ti? Toda la respuesta, toda esa función de objeto directo va a ser la oración subordinada sustantiva. Y objeto indirecto se pregunta ¿a quién? Al verbo de la proposición principal. ¿A quién llegó? A quienes realizan la campaña por la democracia y la paz. Oración subordinada. Esta no puede existir por sí sola.
depende de la oración principal. La oración principal sí tiene dependencia, esta sí puede existir por sí sola. Estas también pueden cumplir la función de agente. Es impredecible que el verbo se encuentre en voz pasiva. Solo así se pregunta por quién o por quiénes al verbo de la oración principal. El alumno fue homenajeado por quienes organizaron el proyecto. ¿Por quién fue homenajeado el alumno? La respuesta, por quienes organizaron el proyecto. Está cumpliendo la función de agente. Y el verbo se encuentra en voz pasiva, fue homenajeado. Recordemos que en la oración pasiva hay presencia de un sujeto paciente, donde la acción no es realizada por el mismo sujeto. El atributo. Para identificarlo se comprueba que el verbo sea copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, permanecer, yacer, quedar. Tienen que ser conjugados de estos verbos y que sirvan de puente entre el sujeto y el atributo. Veamos. Lo principal es lo que debes hacer como televidente. El verbo de la oración principal, el verbo principal es copulativo. Va a servir de puente entre el sujeto de la oración principal y lo restante va a ser la proposición subordinada. También las oraciones subordinadas sustantivas pueden cumplir la función de aposición cuando ésta se va a encontrar entre comas. El niño, el que tiene su sombrero rojo, reconoce los programas aptos para su edad. La proposición principal sería el niño conoce los programas aptos para su edad y la proposición subordinada, la que está incrustada dentro de la principal, sería el que tiene un sombrero rojo y esta proposición subordinada va a ir entre comas. También dentro de estas oraciones subordinadas encontramos las oraciones adjetivas. Cumplen función correspondiente a un adjetivo en una oración simple. Van a ser aquellas oraciones compuestas que tienen más de un verbo y dependen de una oración principal. Y se van a comportar exactamente igual que lo hace un adjetivo en una oración simple, es decir, van a expresar una característica, una cualidad respecto a un nombre que encontramos en la oración principal y que llamaremos antecedente. Dentro de este tipo de oraciones vamos a encontrar dos clases, las explicativas y las especificativas. Las explicativas señalan una cualidad o circunstancia del sujeto al que se refiere. Va entre comas y si es suprimida no altera el orden de la oración. Estas van a actuar igual o equivalentes a un adjetivo explicativo. Serán aquellas oraciones subordinadas que nos aporten una información que es redundante y está haciendo referencia a una información genérica de un ser o un elemento que no selecciona del resto de su misma categoría. Siempre van a llevar coma, ofreciendo información redundante o innecesaria. Y como es información redundante, si esta es suprimida, no vamos a perder información relevante. La oración va a seguir existiendo sin problemas. Ejemplo, aquellos programas que son para mayores deben tener un horario establecido. En las oraciones adjetivas, recordemos que para que haya un adjetivo tiene que haber un sustantivo. Siempre en la oración principal va a haber presencia de un sustantivo y toda la proposición subordinada va a ser equivalente a un adjetivo. Pero si estoy dentro de las explicativas, toda la información que me va a ofrecer va a ser información ya redundante, innecesaria. Veamos el ejemplo, miren, aquellos programas serían
programa sería el sustantivo. Y lo mencionado aquí en la proposición subordinada, que son para mayores, están expresando una cualidad del programa, pero en este caso la información es redundante. De igual manera, el segundo ejemplo, los televidentes que solo ven programas de concursos son muy numerosos. ¿Cuál sería el sustantivo televidentes? ¿Y cuál sería esa cualidad que lo describe toda la proposición subordinada? Que solo ven programas de concurso. Y esta información también es innecesaria, por eso es que está dentro de la explicativa. Tranquilamente yo puedo decir, los televidentes son muy numerosos y no se pierde información relevante. Mientras que la explicativa sí era importante, la coma necesariamente tenía que ir entre comas, la especificativa no va entre comas. Y en este caso todo lo contrario, ya nos van a dar una información necesaria, determinante, que nos va a diferenciar el elemento o ser al que hacemos referencia respecto a los demás. Toda la proposición subordinada va a ser equivalente al adjetivo especificativo y no va a haber pausa, no va a haber coma. Y en este caso ya es información importante que no podemos eliminar. Veamos el ejemplo. Los alumnos que siempre ven televisión deben ser supervisados por sus padres. ¿Cuál sería el sustantivo? Los alumnos. En esta oración compuesta adjetiva, el sustantivo lo vamos a llamar antecedente, ¿ya chicos? Y es especificativo porque toda la información que se ofrece en la oración subordinada va a servir como elemento diferenciador. Al decir los alumnos que siempre ven televisión, ya no estoy refiriéndome a cualquier alumno, sino exclusivamente a los que ven televisión. Por lo tanto, es información relevante que no puedo suprimir. El colegio que tiene muchos proyectos será premiado por ser innovador. Igual no cualquier colegio, sino el que tiene muchos proyectos va a ser premiado. Especificativo. Y como última clase de la oración compuesta por subordinación encontramos la adverbial. Empezaremos diciendo que en esta oración la proposición subordinada desempeña con respecto al núcleo de la principal la función de un adverbio o circunstancial. Es decir, es aquella que me indica la circunstancia en las cuales se desarrolla una acción y funciona exactamente igual que un adverbio o sintagma adverbial en una oración simple. Por lo tanto, su función serán los circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de secuencia, de causa, finalidad, etc. Y recordamos que un adverbio es una palabra invariable que no tiene género ni número y sirve para indicarnos modo, tiempo, lugar, circunstancias en las que se realiza una acción. Bien, aquí tenemos unos ejemplos. Hemos revisado nuestro sentir en cuanto llegamos aquí. Identificamos los dos verbos. Hemos revisado, sería el verbo de la oración principal, que lo encontramos como una perífrasis verbal. Hemos expresado y llegamos sería el otro verbo. Entonces nos ubicamos dentro de la oración compuesta. Subordinada, ya que hay dependencia sintáctica y semántica de la proposición principal. En este caso, la oración subordinada depende de la oración principal. En cuanto sería su nexo, que sirve de enganche, de tornillito para meter la oración subordinada en la principal. Llegamos sería el verbo y aquí circunstancial de lugar. Por lo tanto, todo esto, toda la oración subordinada es equivalente a un adverbio. El siguiente ejemplo. Nuestros hermanos limeños nos aplaudieron porque nos vieron ejecutar nuestras danzas típicas. Nuestros hermanos limeños nos aplaudieron, oración principal. Aplaudieron, verbo de la oración principal. Porque nos vieron ejecutar nuestras danzas típicas, oración subordinada. Vieron ejecutar sería el verbo de la oración subordinada. ¿Por qué el nexo
Nuestras danzas típicas cumple función causa. Por lo tanto, estamos dentro de la proposición subordinada adverbial causal. Vamos a ir viendo cada una de sus clases más adelante para que podamos entenderlo mejor, ya que existen dos tipos, las propias y las impropias. En las propias, la proposición subordinada equivale a un adverbio y puede ser sustituida por este. Es decir, son aquellas oraciones subordinadas adverbiales sencillas que indican lugar, tiempo y modo en el que se hace algo y se caracterizan por poderse sustituir por adverbios simples y responden a las preguntas cómo, cuándo y dónde. Aquí en primer lugar encontramos a la de tiempo y estas me van a informar sobre una acción que sirve para situar en el tiempo la acción principal. Esta relación temporal puede ser anterioridad, posterioridad o simultaneidad. Son aquellas que sitúan la acción en una coordenada temporal, la acción de la oración principal. Los adverbios que nos permiten identificarla serán ahora, entonces, ayer. Y sus nexos son cuando y sus variantes, mientras, cada vez que, desde que, en tanto que, hasta que, después de, antes que, mientras que, siempre que, tan pronto como, al mismo tiempo que, una vez que y en cuanto. Ya que estos nexos los puedo encontrar de forma simple para unir oraciones o palabras sin significado o como locuciones conjuntivas. En este caso, las conjunciones las vamos a encontrar como un grupo de palabras que funcionan como una sola conjunción, como es el caso de estas sus variantes. Un grupo de palabras, pero que van a funcionar como una sola conjunción, igual que cuando o mientras. Y las más usadas son todas las que vemos en este cuadrito. Van a responder a mi pregunta ¿cuándo? Al verbo y la respuesta será el circunstancial de tiempo. Eso es un dato importante para poderlas identificar. Veamos el ejemplo. Llegamos a ese hermoso lugar alejado de la ciudad antes que anocheciera. Llegamos a ese hermoso lugar alejado de la ciudad, oración principal. Tiene su verbo llegamos antes que anocheciera. Anocheciera sería el verbo que para identificar, recordemos, esta tiene que ir encabezado, tiene que tener su nexo, en este caso el nexo es antes que, antes de que. ¿Cómo identificaba toda esta oración? Le pregunto cuándo al verbo. ¿Cuándo llegamos? La respuesta antes de que anocheciera. Todo esto sería la oración compuesta por subordinación adverbial. Está antecedida por su nexo. El otro ejemplo. Los alumnos organizaron actividades interculturales tan pronto como terminaron sus exámenes. Oración principal, oración subordinada. Tan pronto como es equivalente a cuando, que es un nexo principal. Los alumnos organizaron actividades interculturales cuando terminaron sus exámenes. Entonces aquí está su nexo equivalente a cuándo. Hagamos la pregunta, ¿cuándo al verbo? ¿Cuándo organizaron? Tan pronto como terminaron sus exámenes sería la respuesta. Todo esto es equivalente a la proposición subordinante adverbial de tiempo. Seguimos. Oración subordinadas adverbiales del lugar o también llamadas locativas. Van introducidas por la conjunción donde, que puede ir precedida de preposiciones a dónde, por dónde, en dónde, desde dónde y hasta dónde. Es decir, el nexo más habitual que voy a encontrar es dónde y sus variantes, que son estas conjunciones. Y aquí más sencillo, para identificarlas, miren, me da otra pista. La preposición puede sustituirse por un adverbio de lugar, aquí, ahí, allí, entre otros. Y me van a responder a la pregunta ¿dónde? Llegamos a donde estuvimos la vez pasada. Llegamos, verbo de la oración principal. Y también sería este verbo, toda la oración principal. Nosotros llegamos, el sujeto se encuentra de forma tácita. A donde estuvimos la vez pasada, proposición subordinada adversativa del lugar, miren, encabezada por a dónde.
su nexo más habitual, ¿dónde? Y todo esto lo puedo sustituir. Llegamos aquí, llegamos ahí, llegamos allí. Y responde a la pregunta, ¿dónde al verbo? ¿Dónde llegamos? A donde estuvimos la vez pasada. Sencillo. En este caso, el nexo a dónde morfológicamente es un adverbio, conjunción adverbial y funciona como nexo. Además tendría la función sintáctica dentro de su oración subordinada, que sería un circunstancial del lugar. Y por último, modo. Expresan el modo, manera en que se realiza la acción verbal y pueden sustituirse por el adverbio así. Esos son también llamados oración subordinada, adversativa de modo o modales, y son las que manifiestan la forma en que se lleva a cabo la acción de la oración principal. El nexo principal o el nexo típico sería como y sus variantes, que vemos a continuación, como si, según qué, del mismo modo que, igual que, tal cual, como, así como y tal como. Además van a responder a la pregunta como al verbo de la oración principal. Recordemos que esas preguntas para identificar las oraciones principales se le hacen al verbo de la oración principal. ¿Cómo habló? Como si fuera su hijo. Todo eso sería la proposición subordinada adversativa de modo. Como si sería el nexo, fuera de su hijo, circunstancial de modo. Ahora vamos con la segunda clasificación, que son las impropias. Estas subordinadas no equivalen exactamente a un adverbio. Eso es importante tenerlo claro, como las propias eran equivalentes a unos adverbios y podían ser reemplazados por ellos. En este caso, no equivalen a un adverbio, pero su función son similares a él, ya que expresan determinadas circunstancias del verbo principal. Es decir, estas impropias son aquellas que sobrepasan el lugar, el tiempo, el modo para hablarnos de consecuencias, de causas, finalidades, circunstancias mucho más complejas. Para identificarlas debemos guiarnos de unos nexos que nos van a servir de punto clave para saber qué tipo, qué clase son y por su significado. Y no podemos sustituirlos por estos adverbios conocidos, adverbios sencillos. Empezamos con las causales. Manifiestan una causa que se depende de la proposición principal. En este caso, son oraciones que expresan una relación lógica de causa-efecto en la cual la oración subordinada indica el motivo de lo que sucede o lo que se dice en la oración principal. La causa siempre va primero y la consecuencia es el efecto. Por lo tanto, la causa hará referencia a algo que es anterior en el tiempo a la oración principal. Y el nexo modelo para identificarlo será este que encontramos aquí, el por qué. Y los demás son sustituibles por este, que son que, ya que, por razón de que, puesto que, dado que, en vista de que y ya que morfológicamente vienen a ser las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Recordemos elementos que unen palabras u oraciones o locuciones conjuntivas. Veamos el ejemplo. Realizamos este viaje inolvidable, puesto que nos interesa el intercambio cultural. Dos verbos, oración principal y oración subordinada. La subordinada inicia con el nexo, puesto que queda reemplazado por el nexo principal. Porque realizamos este viaje inolvidable porque nos interesa el intercambio cultural. Puesto que en este caso está puesto que nos interesa el intercambio cultural, pero puede ser reemplazado por el nexo por qué, que vendría a ser, y toda la proposición subordinada es equivalente a una causa. Y esta causa va a ser el motivo de lo que sucede en la oración principal, que sí o sí realizan ese viaje inolvidable. ¿Y por qué la realizan? ¿Cuál es la causa? Porque nos interesa el intercambio cultural. Por lo tanto, estamos dentro de las oraciones subordinadas, adverbiales, causales. Y las consecutivas expresan la consecuencia o la deducción de lo dicho en la proposición principal. Estas establecen una relación de causa-consecuencia.
en la cual la proposición subordinada va a indicar la consecuencia de lo que se dice, lo que se manifiesta en la oración principal. Y aquí encontramos, según el nexo, las intensivas o las no intensivas. Las intensivas establecen una consecuencia de la oración subordinada que se debe a la fuerza de un elemento que encontramos en la oración principal, y el nexo que tenemos que memorizar, o los nexos son tanto así, tan, entre otros. Entonces estos van a estar marcados por la fuerza que encontramos en la oración principal. Como respuesta va a estar en la oración subordinada. Y la no intensiva, aquí van a establecer la causa-consecuencia, pero de manera lógica, científica. Y los nexos que se marcan aquí son pues, entre otros, de manera, de modo que, y hasta el punto de. Y otros similares que pueden ser reemplazados por los que vemos mencionados aquí. Veamos el ejemplo. Me agradó la visita a esta ciudad, tanto así que regresaré el próximo mes. Como le agradó la visita, tendrá como consecuencia que va a regresar el próximo mes. Entonces, en la oración subordinada se muestra la consecuencia de lo que se dice en la oración principal. Y su nexo es una locución conjuntiva. Es un grupo de palabras que funcionan como una sola conjunción. A pesar de que vemos un grupo de 3 palabras, todas ellas cuentan como una sola conjunción, que se forma de la unión de cualquiera de estos que vemos aquí. Y dentro de estas impropias también encontramos por finalidad, o también llamadas finales. Indican la intencionalidad con la que se produce la acción del verbo principal. Estas van a explicar la intención o el propósito por el que hacemos algo, por el que hacemos lo enunciado en la oración principal. El nexo básico será para qué, y los sustituibles por este para qué serán qué, a fin que, con el objeto de. Ejemplo, debes titularte para que valores todo el esfuerzo de tus padres. Oración principal, debes titularte. Oración subordinada, adverbial de finalidad, para que valores el esfuerzo de tus padres, ya que estas explican la intención que se produce en el verbo de la oración principal. El propósito por el que tienes que titular para que valores el esfuerzo de tus padres. Miren, nexo, ¿para qué? Valores es el verbo de la oración subordinada, ya que está incrustada, dependiente de la oración principal. Otro ejemplo, a fin de que no perdamos el vuelo, saldremos rápidamente de la fiesta patronal. Oración principal tiene su verbo, saldremos. Oración subordinada, a fin de que no perdamos el vuelo. Igual explican el propósito por el que hacemos algo, por el que hacemos lo enunciado en la oración principal. Porque saldremos rápidamente para que no perdamos el vuelo. Miren, a fin que es reemplazado por este nexo principal. ¿Para qué? Condicionales. Son aquellas que expresan una condición para el cumplimiento de lo dicho en la proposición principal. En este caso, las condicionales presentan una situación hipotética cuyo cumplimiento depende de lo enunciado en la oración principal. Y el nexo más importante es sí. Los demás son sustituibles por este sí, que pueden ser cuando, cómo, pero sí, con tal de que y a condición de que. Ejemplo, si estudias bien, te llevaré a mi próximo viaje por todo el Perú. Inicia con nexo sí. Y esta proposición subordinada se va a ver marcada por la condición expresada en la oración principal, ya que para llevarlo de viaje, ¿cuál es la condición? Estudiar bien. Y esta condición se desprende de la oración principal, está incrustada en la oración principal. Cada una tiene su verbo, lo principal, para identificar la oración compuesta. Y por último tenemos las concesivas. Estas expresan una dificultad, un inconveniente o una objeción para lo dicho en la proposición principal. Nos damos cuenta todo lo que expresan depende de la proposición principal. Podemos agregar
que son aquellas que plantean un obstáculo, una dificultad para cumplir la acción que se expresa en la oración principal. Sin embargo, ese obstáculo no llega a impedir su cumplimiento. Y el nexo a recordar, el principal, es el aunque. Los demás pueden ser reemplazados por este nexo. Y los demás pueden ser a pesar de que, cuando, así, por más que, aun cuando y si bien. Pero lo que sí es importante recordar, aprender o memorizar es el nexo principal para poder identificar dentro de qué tipo de oración estamos, dentro de qué grupo o qué clase estamos. Veamos el ejemplo. A pesar de que tuve percances en el viaje, regresaré el próximo año. Oración principal, regresaré el próximo año. A pesar de que tuve percances en el viaje, me expresan la dificultad que se me presenta para que se cumpla lo mencionado en la oración principal. ¿Y cuál es la dificultad? Tuve los percances en el viaje. Veamos el nexo, miren, a pesar de que puede ser reemplazado, aunque tuve percances en el viaje, regresaré el próximo año. Entonces cumple la regla, lo mencionado anteriormente. Además, este obstáculo que se me presenta no llega a impedir su cumplimiento, porque miren, a pesar de los percances, afirma que regresará el próximo año. Entonces, la oración subordinada es adverbial concesiva. A pesar de esa dificultad, se concede, se cumple lo mencionado en la oración principal. Y eso sería toda nuestra clase de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final de esta sesión. Ahora te toca resolver tus actividades. Es importante practicar para poder familiarizarnos con este tema. Recuerden consultarme sus dudas y cumplir con sus actividades en el plazo establecido por el docente. Nos encontramos en la próxima sesión.